Buenas a todos, bienvenidos una semana más, un jueves más a El Discast, tu podcast de referencia solo de discapacidad. Hoy tenemos una invitada, pero antes vamos a saludar a los de siempre. Nix, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, la semana muy bien, aunque hoy casi no vengo porque la tecnología me ha traicionado, pero todo guay. Bueno, pero al menos has estado, al menos estás aquí, así que bien. Y Sí, Sara, por lo menos ¿cómo estoy estás, aquí. Sara? Buenas tardes, chicos. Pues yo os contaré que está siendo una semana bastante intensa. Voy a todo gas, pero oye, que estoy contenta de estar aquí con vosotros. Veo que las cosas avanzan, así que oye, no me quejo. Por lo tanto, yo agradecida de estar aquí con vosotros una tarde más y oye, hablar de cosas interesantes. Pues correcto, pues vamos a pasar directamente a presentar a la invitada de hoy. Es divulgadora, es creadora de contenido y la verdad es que hace contenido muy interesante sobre autismo, sobre altas capacidades, sobre TDAH. Y nada, hoy está con nosotros Denpox, ¿cómo estás? Hola, un poco desregulada, pero tengo Mm, muchas ganas de hacer esta entrevista. Pues genial, genial. Pues espero que al menos estés lo más cómoda posible. Aquí estamos un poco entre amigos, ¿vale? Sí, Esto es un podcast que siempre decimos que tratamos de que todo el mundo esté lo más cómodo y en un espacio lo más seguro posible. Así que espero que esté lo mejor posible. Y vamos a empezar con una pregunta muy básica y es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu dedicación hoy en día? bueno, soy educadora. Actualmente me dedico más a la divulgación de autismo y también soy artista independiente, pero eso, sobre todo educación y divulgación de neurodivergencias por personas neurodivergentes y para personas neurodivergentes. Una pregunta rápida antes de que hable Nix. ¿Artista? Me gustaría saber un poquito más. ¿Artista de qué tipo de arte? Hago música, Oh, Wow. Qué guay, qué interesante. sí. qué guay. Hace tiempo que no publico, pero siento que, o sea, el hecho de no publicar música no hace que deje de ser música, porque siempre estoy haciendo música. Me parece Qué correctísimo. guay. Y ahora seguimos con la entrevista. Solo tenía que Vale, preguntarlo, lo siento. no te Sí, preocupes. sí. ¿Y cuál es tu discapacidad? Soy autista, TDAH, no sé, bueno, las altas capacidades no suelen entrar dentro de la discapacidad, pero yo lo considero una. Y además tengo, bueno, soy enferma rara. Sí, Ujú. esa Vale, es mi discapacidad. pues vamos a Ujú. arrancar con el primer tema de esta entrevista y vamos a abordar el tema del autismo y es que dicheando algunos de tus vídeos para ver qué preguntas podríamos hacer y cómo abordarlo, he encontrado uno en el que se habla como de camuflaje social, ¿no? De tratar el autismo en terapia como para integrarse dentro de la norma. Y la primera pregunta es, ¿crees que a día de hoy el autismo se trata precisamente de una manera en la que tú tengas que adaptarte a lo normativo o al canon social o a lo que está establecido? ¿O crees que sí que se trata desde una perspectiva como más de apoyo y proporcionar herramientas? Hay una división muy grande. A rasgos generales, todavía sigue estando el enfoque de adaptarse a la Ujú, neurotipicidad del resto del mundo. Sin embargo, como que cada vez hay más profesionales que abordamos la neurodivergencia dentro del paradigma de la neurodiversidad, en plan de que no pasa nada porque cada una persona tenga unas necesidades, simplemente se adapta al entorno para que pueda pues, vivir cómodamente y que no tenga que estar haciendo un camuflaje social constante. Vamos, pero te podría decir que es como un 80% busca el, el que las personas autistas, TDAH y del resto de neurodivergencia nos adaptemos a lo neurotípico ujú, y es una pequeña minoría la que busca realmente que vivamos en paz con nuestra neurodivergencia. ujú. 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 Pues la siguiente pregunta, a ver, esta va a sonar ofensiva y no quiero que suene ofensiva porque no pretendo ofender, pero
Hoy en día veo mucho contenido sobre neurodivergencia, sobre autismo, ¿vale? Y veo gente un poco con mala intención diciendo que es como una moda, que hay gente que se sube enseguida, que dice, bueno, yo que soy autista o sin haber hecho a lo mejor un diagnóstico, por ejemplo. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que, o sea, es decir, qué opinas de todo esto de la gente que se mete con este sobrediagnóstico a lo mejor, con la gente que dice que es autista y a lo mejor no de un diagnóstico oficial? No sé, ¿tú qué opinas de todo esto? Porque realmente a mí me molesta, porque creo que es una falta de respeto a mucha gente, pero lo veo mucha gente que dice, es que está como de moda el tema de las neurodivergencias. ¿Tú qué opinas de todo esto? Vale, has mencionado dos cosas que son relevantes. La Sí, primera, lo del autismo, que es una moda, y luego lo del autodiagnóstico. Voy a tratarlas ajá, de manera individualizada en lugar de en el mismo grupo. Creo que así puedo responder perfecto, mejor. Adelante. perfecto. Primero, que el autismo se considera una moda, es bastante absurdo, porque Ujú, entonces se podría considerar también yo qué sé, la existencia de personas con discapacidad una moda porque ahora nos atrevemos a salir a la calle y hacer vida diaria. correcto. No es que sea una moda, es que Ujú. cada vez tenemos menos miedo de existir y porque también antes no existía la misma herramienta para diagnosticar. Sí, A mí me diagnosticaron de adulta, no me diagnosticaron con 5 años. ¿Que realmente con 5 años podrían haberme diagnosticado? Sí, perfectamente, pero no lo han hecho y a día de hoy hay más recursos, hay más personas que se dan cuenta de que son autistas por el diagnóstico de su hijo o su hija. Hay personas que se dan cuenta que son autistas con 60 años y han pasado toda una vida de no saber que lo son, no porque de repente se haya puesto de moda, sino porque se ha descubierto más herramientas para diagnosticar. O sea, antes no se tenía en cuenta el camuflaje social, ahora sí se tiene en cuenta y en el proceso diagnóstico tienen, o sea, no es como sí, que, pues tú no te gustan los trenes y no, en lugar de gustarte los trenes te flipa el maquillaje y te puedes pasar 5 horas al día maquillándote en lugar de ver un documental de dinosaurios. Pues no eres autista. Ese tipo de cosas se están sí, superando en la psicología, gracias a Dios, y gracias a la ciencia. Entonces no es que sea una moda, es que la ciencia avanza. Eso es lo correcto. primerísimo. Sí, Ujú. La gente no lo sí, entiende porque no piensa. O sea, sí. básicamente, siento ser muy Es ofensiva con esto, pero es que no piensan. O sea, hace 100 años no se moría tanta gente de cáncer porque no diagnosticaban el cáncer. Ya está. correcto. No es que ahora de repente todo el mundo se muera de cáncer, Sí, por poner un ejemplo. Y sí, luego el tema del autodiagnóstico es súper estigmatizado por miles de motivos. Yo sí creo que la autoidentificación autista sea válida porque una persona no dice ser autista de un día para otro. Normalmente suele tener una investigación detrás de me he hecho a leer sobre autismo y leo a otras personas autistas, leo el DSM, empiezo a leer libros sobre autismo, sobre neurodivergencia y siempre viene con ese síndrome del impostor arrastrado de ¿y si no lo soy? Es de hecho una de las maneras en las que la gente llega al diagnóstico. Si tú no empiezas sospechando que eres autista y no empiezas a leer sobre autismo, ¿cómo vas a descubrir que eres autista con 35 años? Si tal cual. no tienes como que los recursos para conseguirlo. Y también que hay que pensar un poco en la economía y lo difícil que es conseguir el diagnóstico. No es tan sencillo como irte al médico y te lo dan al día siguiente. Muchas veces tienes que hacerlo por la privada y por la privada es muy caro. Ujú, sí, Ujú. Totalmente. A mí me viene con esto el paralelismo de la salud mental, ¿no? Que muchas veces, cada vez más, la gente dice, "Buah, la habitación está desordenada, me da el mal dicho TOC", por ejemplo, entre mil comillas que pongo entre Sí, palabra y palabra, ¿no? Y eso al final lo que hace es estigmatizar, ¿no? Porque al igual que con el autismo, estamos hablando desde el desconocimiento más puro, ¿no? claro. Ponemos etiquetas sin saber realmente lo que significa, lo que implican y lo que estamos haciendo con ellas. Sí, es que exactamente. el mayor avance para mí es que hay más información y menos miedo. Y es un poco la clave de todo. Pues ahora mismo, pues hay ya no el tema de autismo, sino cualquier otro tema, cuando se habla de denuncias, cuando se habla de que hay más mujeres denunciando, por ejemplo, Claro, malos Ujú. correcto. tratos, es porque hay menos miedo ahora que antes. Hay más denuncias porque hay menos miedo. Y es así. Yo creo que es bueno señalarlo, es bueno
visibilizar todos estos temas porque al final significa que la sociedad avanza. Entonces yo creo que yo estoy igual, estoy coincido totalmente con lo que ha dicho Tenbox y lo que ha dicho Sara. Así que nada, estamos muy de acuerdo contigo y nada, seguimos con la entrevista. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo y está bien que cada vez haya menos miedo que cada vez haya menos miedo. Bueno, pues cuéntame, ¿cuáles son los prejuicios, estereotipos y creencias que más tiene la gente sobre las personas neurodivergentes? Nos deshumanizan. Ujú. Es el mayor prejuicio que hay en general a las personas autistas es que nos ven como robots o como menos humanos. O sea, la deshumanización mecanicista, no animalista, que el animalista viene por... O sea, el animalista también la he vivido, pero por mi etnia, no por mi neurodivergencia. Es como que en general se nos ve como seres sin sentimiento y sin empatía por el mundo, por absolutamente nadie, que no podemos mantener relaciones sociales satisfactorias. Y cuando somos personas racializadas del colectivo queer o mujeres también, o sea, colectivos como que excluidos, o más bien todo lo que no es un hombre cis hetero blanco, Ya. nos dicen como que usamos nuestra neurodivergencia de excusa, o si somos frías, muy friki. Es como que ese estereotipo de rata de biblioteca y de persona con la que no te puedes relacionar. Ese es como, al menos como lo veo yo. Ujú. Sí. ¿Y Sí. cuáles dirías tú, además de lo que nos acabas de contar, cuáles son las barreras más frecuentes a las que suele enfrentar una persona neurodivergente en su día a día? La incomprensión Ujú. y la falta de adaptaciones. La falta de adaptaciones es casi algo que compartimos todas las discapacidades, pero lo que ocurre con las discapacidades invisibles es que directamente dicen, no, pero si es que tú no parece que tengas ningún problema, tú puedes seguir adelante. Y fíjate que es curioso que las personas autistas con mayores necesidades de apoyo reciben más adaptaciones que las que menos lo tenemos. Es como que si tienes la habilidad de comunicar cuáles son tus necesidades, entonces que no las necesitas tanto. Y te sientes bastante incomprendida porque yo a lo mejor digo, oye, necesito silencio, necesito que te calles. Y no me vas a hacer caso. Bueno, es decir, como que en un contexto muy específico, ¿no? Que estoy a lo mejor sobreestimulada y una persona me está hablando. Oye, por favor, necesito silencio. ¿Puedes callarte un momentito y luego retomamos la conversación? O sea, no me va a tomar tan en serio y no me va a comprender tanto que si de repente grito y paso directamente a un meltdown, a una crisis autista, vaya. Como que cuanto más sepas racionalizar lo que te pasa y expresarlo, menos se te entiende, lo cual me parece ilógico porque supuestamente me comunico para que me entiendas. Claro, al final es como una manera de jerarquizar las neurodivergencias, ¿no? Para que te atiendan, parece ser que tiene que ser visible, ¿no? Algo como tangible. Y parece que si no es algo tan evidente, entre comillas, algo que tú puedas ver, se pierde importancia, ¿no? Y se le resta peso. Y esto también tiene que ver un poco con esa estigmatización, ¿no? Sí. Sí, Esto es así, o sea, el tema de las discapacidades invisibles también es que la gente aún no sabe lo que es una discapacidad, porque siempre dicen lo mismo, que como que confunde mucho lo que es una discapacidad, piensan, lo dicho en otros días, piensan en inutilidad, en gente inútil, en gente no válida, cuando no es eso, la discapacidad o el autismo, al final también forma parte más de una limitación en todo caso, pero que no quiere decir un impedimento para todo. Es una cosa que la gente, a nosotros a las personas con discapacidades físicas nos infantilizan todo el rato porque no son conscientes de lo que es una discapacidad. En fin, es total. que Es que bastante... Sí, adelante. no, nada, que te entiendo, porque
en los momentos en los que he intentado desenmascarar más, bueno, la persona que esté escuchando esto que quizás no sepa qué es desenmascarar es como Ujú. camuflar que soy autista. En los momentos en los que no disimulo nada, mi forma de ser, me infantilizan un montón. Y ahí me causa confusión porque no sé si es que me infantilizan por mi condición de mujer musulmana con velo o por ser autista. Pero cuando estaba en contextos donde mi etnia no importaba, era muy obvio. En plan de, no, ¿por qué me estás tratando como si fuera un bebé simplemente porque yo te esté hablando en monotono y siendo directa? Ujú. Uf, en fin. Y con discapacidades Eh, físicas, pues lo he visto también. O sea, no lo he vivido tan en primera carne porque o sea, mi enfermedad rara, a pesar de que me discapacite físicamente, no soy usuaria, por ejemplo, de silla de ruedas ni tampoco de otras herramientas de movilidad por ahora. ujú. Pero vamos, es que yo sé que en el momento en el que empiece a usarlo, también va a ser una Sí, movida. te va a pasar, te va a pasar. Si usas silla de ruedas, te va a pasar porque es algo muy habitual. La Sí, infantilización, la pena, la compasión, todas estas cosas totalmente. sin conocernos, que es lo más triste de todo. Pero bueno. En fin, siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer, digamos, las personas neurotípicas para, digamos, solventar todas estas barreras que podéis tener las personas autistas? ¿Cuál es nuestro, no sé, nos das algún tipo de consejo o algo, lo que tú quieras? No intentar corregir nuestra forma de ser. Lo primero es escuchar a lo que necesita la propia persona, no sé, voy a decir autista, pero también podría decir TDAH o con altas capacidades. Sí. Escuchar cuáles son las necesidades específicas que pueda tener esa persona, porque lo que pasa con el espectro autista, como la propia palabra, bueno, el propio término lo dice, es que es un espectro. Igual lo que yo necesito no lo necesita otra persona y a esa persona le viene mejor, pues yo qué sé, quizá yo necesito un entorno sin luz absoluta, o sea, a oscura, sin ruido ni nada, y otra persona necesita lo contrario. Quizá a esa persona le regula ver un montón de lucecitas y estar con fidgets que hacen ruiditos y luces. Hmm. Así que lo Sí, sí, primordial sí. es escuchar Ujú. y luego de escuchar no tratar de corregirlo hacia la neurotipicidad. Te quiero decir, por ejemplo, si yo funciono por hiperfocos, sácale partido a mi hiperfoco en lugar de intentar que funcione con un horario o con un hábito de estudio más neurotípico, ¿no? Ujú. Sí, claro. En tema estudios, pero igual en el trabajo. A mí un trabajo de oficina de 8 a 5 de la tarde no me sirve de nada porque hago el trabajo a lo mejor en la mitad de tiempo y el resto del tiempo me quedo aburrida. Podría organizar las tareas en el tiempo que supuestamente sí, pero no está adaptado a mí. Sí, Ujú. esto, Sí, una cosa muy importante que ha dicho Pencroff y que esto es bueno, y es escuchar de forma activa, sí, ¿vale? sí. Porque creo que se resolverían muchísimas cosas escuchando. El problema es que no nos escuchan, pero sí, Claro, y a Es que, veces Total. pues esperamos que las personas tomen el mismo ritmo que nosotros tomaríamos, ¿no? Y nada que ver, y muchas veces pues el fallo es ese, esperar que las personas actúen o funcionen de la misma manera que funcionamos nosotros, y con esa imposición pues estigmatizamos más y estamos invalidando la forma de funcionar, en este caso las neurodivergencias también. es que correcto. yo creo que fíjate si falta de accesibilidad, que es que hasta Ujú. escuchar es un medio de accesibilidad Total. y también se está negando. Ujú. Sí, O sea, es increíble. que O sea, además es escuchar. ya solo Sí. escuchar a una persona neurodivergente ya es accesibilidad. Claro, es que Total. además es escuchar, no oír, porque hay gente que oye, pero no Sí, escucha, sí, que esto es una cosa correcto. que yo no sé, supongo que a Pencroff le pasará, que hay gente que te mira y que te está oyendo, pero cuando terminas de hablar, hablando de algo tuyo, esa persona demuestra que no te ha escuchado nada, simplemente te ha Sí. estado Sí. mirando y después no actúa en consecuencia y No dices, puedo. claro, y esto pasa mucho, entonces por eso he dicho yo de escuchar de forma activa, porque creo que la A gente mí confunde escuchar. Sí, sí, adelante. me hace especial gracia cuando te hacen una pregunta general
y tú respondes lo general y lo específico y justo después de contestar te preguntan por lo específico. Y Uf, como lo acabo de decir. sí, esto pasa mucho. Sí. Bueno, seguimos con la entrevista. Creo que le Sí. toca a Nix. Vale, pues aquí vamos a abrir el tema, vamos a poner sobre la mesa el tema de las altas capacidades. Entonces, a mí me gustaría que abriésemos este tema con una pregunta. Y yo te pregunto, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de crear conexiones. No es como aprender muy rápido a hacer una cosa, ni sacar buenas notas, ni resolver problemas. Es cómo de rápido hagas tú una conexión de una cosa con otra. Y esas conexiones normalmente como que se agrupan, ¿no? Que si inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, no sé qué. Hay como muchos tipos de inteligencia. Pero todas se relacionan con una misma cosa, que es que puede generar una conexión de dos conceptos rápidamente o no tan rápidamente. O sea, depende de lo inteligente que seas en ese aspecto. No me gusta mucho a mí, en lo personal, el diagnóstico de altas capacidades y me ha generado conflictos porque a lo largo de mi vida, al contrario de lo que parece, por el propio diagnóstico me he sentido bastante tonta. Y es que existe como que la confusión esta de que las personas con altas capacidades son genios, no sé qué. Sí puedes llegar a ser un genio, pero es una minoría muy grande. Te quiero decir, quizá yo tenga una inteligencia muy grande o más bien muy alta en unas cosas y luego en otras pues tengo una inteligencia promedio, ¿no? También, bueno, es que mi prueba fue un poco confusa porque creo que ser autista y TDAH perjudica de manera negativa a los resultados que te hacen para las altas capacidades por un tema de que es un diagnóstico hecho para personas alistas. O sea, no está hecho para personas con altas capacidades, pero que no sean autistas o TDAH, o las dos a la vez. Y es Pero que eso, o mi sea, caso. Sí. ay, perdón. No, iba a decir que, que lo que te estaba pasando, que has dicho que te sientes tonta o que has sentido a veces esto, creo que también es un poco como que al final cuando te alejas de lo normativo, también te sientes muchas veces apartado o limitado o, ¿no? Supongo que diferente al resto. No digo que te sientas peor, pero sí que es cierto que a lo mejor sí que sientes un poco de marginación, ¿no? A lo mejor sentirte más sola. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, eso es una de las cosas. Por el hecho de ser una persona, o sea, de tener una personalidad muy diferente a la neurotípica. eh, pero, por ejemplo, o sea, lo de sentirme tonta lo digo porque siempre lo típico que te dicen en el colegio y en el ámbito educativo, porque es que me lo han dicho desde primaria hasta la universidad, es que eres muy inteligente, pero luego no lo demuestras, que parece, o sea, que pareces inteligente, pero no lo eres. Wow. Uf. Sí, entonces como que Hay profesores que... sí, Me ya, suena. pero que te lo dicen y es al final como que lo acabas interiorizando durante todos los años y de no darme cuenta de muchas interacciones sociales que luego obviamente con el diagnóstico encajaron las piezas y fue, vale, es que me costaba entender esto porque soy autista, porque para mí esta norma social no tiene lógica alguna o no la comprendo. Ujú. Entonces, tonta en ese aspecto, ¿no? Con lo lista que tú eres para detectar patrones musicales y numéricos, pero luego no sabes tener una conversación con el panadero. Pero porque hemos crecido en un sistema que ha establecido de alguna manera sus propios criterios de inteligencia, ¿no? Ha dicho, bueno, pues para nosotros una persona inteligente es la que saca buenas notas, es buena en matemáticas, ni la invento y tiene una orientación espacial de la leche, ¿no? Sí. Y estamos obviando que hay muchas formas de ser inteligente también, ¿no? Claro. Correcto, Total. correcto. Y bueno,
Vamos a seguir con las altas capacidades y creo que lo has mencionado al principio, pero vamos a profundizar un poquito más en esto y es que tú, ¿con qué palabra relacionarías las altas capacidades? ¿Condición, discapacidad, limitación, ventaja? Cuéntanos. Como condición, porque a veces supone una ventaja, pero la mayor parte de las veces es una limitación. En el sentido de que sí puedo sacarle mucho partido a mis altas capacidades con la memoria que tengo, ¿no? Y memorizar todo súper rápido, pero la desventaja que tiene es que, por ejemplo, me aburro muy rápido. Las cosas en la mayoría de conversaciones me parecen muy banales y si le sumas al autismo con lo del small talk y todo eso de que la gente habla por hablar, pues me dificulta muchísimo Ya. la socialización y las relaciones sociales. Ujú. Y también en los estudios, aunque no lo parezca, o bien me aburro muy rápido del temario, o bien si no me interesa no hay manera de que entre en mi cabeza. Entonces, pues, tiene como que esa dualidad. Creo que la mayor ventaja que le he sacado a mis altas capacidades es saber enmascarar de una manera y controlar los arquetipos de persona que hay para sobrevivir en este mundo. Vamos a entrar ahora en el tema del TDAH, ¿vale? Es un tema que yo reconozco, soy bastante ignorante, así que si me equivoco en algo, pues me corriges, porque no tengo ni idea. Pero el tema es que, por ejemplo, yo he escuchado mucho lo de que soy hiperactivo o que mi hijo es hiperactivo, ¿vale? Y evidentemente que alguien esté más nervioso de lo normal no quiere decir, o más activo de lo normal no quiere decir que tenga TDAH. Entonces me gustaría un poco que explicases cuál es la diferencia un poco entre lo que es el TDAH y lo que es la gente que dice que es hiperactiva, porque evidentemente no es lo mismo. ¿Qué es el TDAH? El TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no me gusta el término, honestamente. Es que bueno, hay muchas cosas de la terminología que seguramente habréis mencionado en el podcast, que son súper capacitistas nombrando Sí. discapacidades. Me gusta más llamarlo atención divergente porque Wow. centra el foco en que no es que tengamos un déficit de atención, sino que la manera de poner el foco es diferente. O sea, quizás a mí me cuesta mucho sentarme a leer un libro lleno de, bueno, a mí personalmente no, pero poniéndolo como en general, a una persona le aburra un montón leerse un libro con solamente letras súper chiquititas en blanco y negro y necesite que le pongan negritas, que le pongan subrayados, que le pongan colores para que esa atención que quizá empiece a ir variando en el tipo de fuente que hay, el tamaño de la fuente, en el color de la hoja, en el tipo de la hoja, pues se centre realmente en el texto. Perdón por hacer tantas así similitudes con lo educativo, pero como he trabajado de eso, pues directamente lo asocio un montón para... Normalmente cuando tengo que explicarle a padres o a personas directamente, como que le doy ese tipo de símiles y lo uso en mi vida diaria. Em, pero eso es básicamente que no es que te falte atención, no es que tengas un déficit, sino que la manera en la que tú trabajas la atención no es igual que el resto de personas. Y luego la hiperactividad, relativamente, bueno, hace poco o hace mucho, depende de cómo se vea, pero antes diagnosticaban a las personas con TDA o TDAH, o sea, simplemente déficit de atención o déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado que la hiperactividad no siempre es física, sino que también es mental y es como que tu cerebro no para, en plan, un bombardeo constante, es como el brain root en tu cabeza constantemente. Muchas veces no sé cómo explicar, o sea, a nivel personal me cuesta mucho diferenciar una neurodivergencia de la otra, porque como tengo las tres, no sé si, por ejemplo, si mi steaming es más propio del autismo que del TDAH, si mi búsqueda de conocimiento y de hobbies diferentes es más por TDAH o altas capacidades. Por ejemplo, una de las formas de hiperactividad es estar cambiando constantemente de
estímulo, porque estar mucho tiempo con un estímulo te aburre. Un ejemplo, una semana me da por hacer crochet y me quedo un mes entero haciendo crochet y me encanta hacer crochet, pero ya llega un momento en el que me aburro de hacer crochet y al mes siguiente necesito pintar. Hmm. Como Entendido. una montaña rusa. Sí. Ujú. Te quería decir una cosa antes, perdona, Nix, pero has dicho una Sí, cosa muy tranqui. interesante. Hay una cosa muy interesante que has dicho, que es que hay muchos términos capacitistas. Y hay un tema que hemos tocado alguna vez sobre autismo, porque hemos entrevistado a más gente autista, y ese término del TEA y CEA, ¿vale? TEA de trastorno y CEA de condición. ¿Tú crees que es más correcto a día de hoy el CEA de condición de espectro autista o sigues con el TEA de trastorno de espectro autista? Está más fea, porque no te estigmatiza y no te pone como una persona enferma. Que bueno, Vale. esa es otra, es que esa es otra. Dios mío, disculpadme por el capacitismo, porque es que yo misma tengo una enfermedad rara. ¿Sabes? Es Ujú. como el capacitismo interiorizado, disculpadme, o sea, para que sepáis que bueno, la persona que escuche esto, no lo sé, o incluso ustedes mismos, que muchas veces tener una discapacidad no te exime de ser capacitista, incluso contigo mismo, y yo muchas veces lo soy, Correcto. de exigirme cosas que luego digo, hostia, tía, pero es que tú Sí, sabes que esto no lo puedes hacer o te va a costar mucho. sí. Pero bueno, el caso es que el autismo de por sí no es una enfermedad. Si fuera una enfermedad tampoco pasaría nada, pero no lo es. Es una neurodivergencia. Enfermedad puede ser, pues, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo sí es una enfermedad, porque eso sí que te condiciona muy mal la vida. Em, pero eso, estoy como que más a favor de condición del espectro autista. Luego, he leído algo de que dentro de un colegio de médicos querían cambiarlo, pero que a las personas que diagnosticasen con CEA sería a las personas que tienen nivel de apoyo 1, mientras que a las que tienen nivel de apoyo 2 y 3 sí que les pondrían TEA y que eso perjudicaría después a la hora de solicitar la discapacidad, lo cual me parece una absoluta porquería porque volvemos a lo mismo de antes, ¿no? De que yo sí puedo comunicar mis necesidades, entonces mis necesidades no son tan graves. Ujú. Una cosa muy rápida, lo siento por cortarte. Tranqui. Es que nos han preguntado una cosa muy interesante en el chat, por si quieres responder. Ujú. David DF nos pregunta, ¿cómo sueles referirte al autismo? Sí, ¿cómo sueles referirte al autismo? ¿Como ser autista o como tengo autismo? ¿Cómo, cómo lo haces? Entonces, A ver, para mí es algo inseparable de mi persona, entonces yo sí me defino como persona autista y no persona con autismo. Puedo entender que otras personas sí que se definan como personas con autismo y también es como que muy personal, ¿no? A nivel capacitismo y tal, que es mucho de terminología, ¿no? Hay personas que consideran que decir persona con autismo porque son personas antes que autistas y luego hay personas como yo que para mí el autismo es inseparable de mi persona, forma parte de mi personalidad y de quién soy y no puedo separarlo, no es como que puedas decir, ay, Pempox es una persona con autismo, o sea, que puedes separar el autismo y verme a mí, pero es que mi personalidad y mis rasgos y mi forma de vivir es una forma de vivir autista. Es muy personal Ujú. y mejor no discutir esto como realmente, personalmente no creo que haga daño a nadie, aunque yo tenga una preferencia, es mejor que sea la propia persona autista la que te diga cómo quiere que te refieras a ella. Muchísimo. Claro. me parece correcto. Ahora sí te Sí, dejo, sí. Nix, lo siento. Nada, hombre, tranquilo. Eh, es muy complicado que te diagnostiquen tanto de autismo como de TDA. ¿Cuál es el proceso habitual? Te ponen muchas trabas? Cuéntame. A nivel sanidad pública, una barbaridad, muchísimas. Voy a contar un poquito ya mi historia, ¿no? Pero Sí. yo por suerte desde chiquitilla pude contar con sanidad privada y ni con esa me diagnosticaron autismo de manera temprana, ¿no? O sea, me diagnosticaron antes TOC, ansiedad y depresión. Así que, bueno, yo ya cuando tuve sospechas fuertes de ser autista y de necesito ir a por un diagnóstico, tuve muy claro que necesitaba ir a un especialista. Es muy caro, ¿vale? Encontrar un especialista, porque obviamente tú antes
de un diagnóstico, lo más habitual es que hayas pasado por procesos de terapia y que te hayas dejado tus cientos o miles de euros en terapia. Así que el proceso para conseguir el diagnóstico es carísimo, carísimo. Hay profesionales que no son tan caros, pero es que aquí entro en un par de críticas, tanto al sistema como a algunos profesionales. Y es que primero, las pruebas diagnósticas son súper caras, de cara para adentro. Esto me he enterado hace poco con compañeros del gremio de psicología, y es que para hacer las pruebas tienes que pagar una barbaridad de cosas. Y luego está el otro tema de crítica, y es que por la escasez que hay de profesionales especializados en diagnóstico de neurodivergencia, algunos inflan los precios que te cagas. Y me parece muy feo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las personas autistas somos un colectivo con una tasa de desempleo bastante alta y no todas nos los podemos costear. O sea, a mí el diagnóstico me lo pagaron mis padres, si no, no hubiera podido acceder a él. Y porque fue un especialista directamente en neurodivergencias que supo ver el autismo y el TDAH. No todo el mundo diagnostica autismo y TDAH. O sea, hay gente que todavía piensa que son dos condiciones que no pueden ir juntas porque están desactualizadas, ya que a finales de los 90 y principios de los 2000 todavía se creía que si una persona era autista no podía ser TDAH, o si era TDAH no podía ser autista. Así que es un poco la ruleta rusa. Total, que estemos capitalizando, bueno, que el sistema esté capitalizando las neurodivergencias también habla de lo importante que es que se tenga en cuenta, ¿no? Porque si no se tendría puesto como derecho y no como privilegio, ¿no? Parece ser que si tú tienes X cantidad económica, tienes acceso, y si no, pues oye, búscatelas. Y al final es capitalizar con algo tan importante como tu salud. ¿Sabes? Y bueno, también es una forma de precarizar Claro. a la Sobre gente. todo, uy, no sé qué ha pasado con la cámara. No, Has perdón, vuelto. Sí, sigue. es sobre todo una crítica al sistema, porque me parece muy fuerte que cobren tan caro. Digo, como que cuando te hacen los test, los test estos que te hacen dentro de la psicología, tienes que o sea, el terapeuta tiene que pagarlo, y son muy caros. Y luego las especializaciones, porque no puedes como que simplemente estudiar el máster y ya, sino que tienes que hacer un montón de cosas. Es que, bueno, estoy estudiando la carrera de psicología y yo flipo con el capacitismo que hay dentro de la materia, ¿no? De los libros. Pero, o sea, por ejemplo, os digo que de una asignatura quizá el autismo se menciona un párrafo o menos, Ya. casi nada. Y igual con otras neurodivergencias, o sea, poquísimo. Pues Y cuando hablando de se, y cuando, capacitis. No, perdón, Hugo, sigue. no, iba a decir que además que cuando se menciona o se menciona muy poco, hay un capacitismo bastante salvaje, esto que se trata Sí. mucho. Ujú. Todo el tema de autismo, discapacidades en general, hay es un capacitismo muy bestia porque realmente no, se nos maltrata constantemente en cualquier sitio. Es una cosa que, Sí. bueno, de hecho, siempre digo lo mismo, pero a mí me hace mucha gracia cuando personas que están estudiando una carrera me dicen que no les permiten los profesores decir la palabra discapacidad, por ejemplo, que tienen que decir diversidad funcional o Ah, no, que tenga... sí. Sí, esto es una cosa que es bastante habitual en temas de carrera universitaria y me hace mucha gracia porque la discapacidad además es un término oficial, es decir, la Constitución española pone directamente discapacidad, no pone ni diversidad funcional ni nada de eso. Pero el tema es que el tema del autismo pasa lo mismo. Es decir, hay un desprecio en general y falta muchísima información y vamos muy lentos como sociedad. Avanzamos muy lentos en estos temas. Pero bueno, solo quería decir esto, un poco una crítica y seguimos. Y aparte de pero esto, aparte de esto, ay, perdonad, siempre, cuando se habla de autismo por parte de gente neurotípica, siempre va acompañado de una retahíla de estereotipos, y cuando no son estereotipos son burlas directamente. Es increíble. Se sigue utilizando mucho en carreras que deberían velar por los derechos de las personas disca.
Bueno, y por otros colectivos, ¿no? Pero digamos que en el tema disca está muy en pañales todavía lo social. Sí. Sí. Muchísimo. Es que vamos, os podría contar cosas, pero creo que vamos justito de tiempo. No, no te vamos, preocupes porque vamos a vamos abrir muy bien otro de tiempo. melón, que es el Vamos tema de la bien. discriminación, ¿vale? Hemos hablado de neurodivergencias, pero tú eres mujer y eres racializada. Y bueno, ya sabemos que ser mujer y ser disca trae el doble combo de la discriminación, ¿no? Y bueno, pues seguimos viviendo en una sociedad que es racista, aunque haya gente que se empeñe en decir que no. ¿Tú por qué parte de estos tres colectivos crees que has sufrido o que hay más discriminación? Discriminación en general en España, te diría que como mujer musulmana norteafricana. Wow. Sin embargo, aquí contextualizo un poco, yo vengo de Melilla. En Melilla la población musulmana es muy grande, somos mayoría, y a pesar de que hay cierto rifirrafe racial, como que es menor porque quizá, o sea, quizá la mitad de, bueno, cuando más de la mitad de la población es de tu misma etnia, no esperas que tu misma etnia sea racista contigo. Entonces, en ese aspecto, eh, sí que he vivido más discriminación por mujer y por autista. O sea, en contextos, depende como que del círculo en el que me mueva, ¿no? Y también del tema de que al ser de tez clara, cuando no llevo velo, puedo pasar completamente desapercibida como mujer blanca y no tengo problemas de discriminación por mi etnia específicamente. Pero eso, o sea, cuando estoy entre personas blancas, en general es por ser la mora. Wow. No puedo, o sea, es que para mí género y raza van muy unidos. Entonces, porque no es la misma discriminación que sufre un hombre norteafricano que una mujer norteafricana. A las mujeres Ya. norteafricanas y en específico a las mujeres norteafricanas musulmanas con velo, se nos infantiliza todo el rato. Y también esto tiene un vínculo muy estrecho con el capacitismo, porque se nos trata como personas con discapacidad intelectual y se nos infantiliza exactamente de la misma manera. Se asume que no entendemos las cosas y se nos simplifica todo. Y yo muchas veces cuando estaba en administración he tenido que decir, oye, mira que, yo qué sé, con algo de la universidad, perdona, pero es que estás hablando con una universitaria eh, que supuestamente yo puedo entender este tipo de cosas. No hace falta que me digas las cosas despacito, como si yo no Total. entendiera el idioma. ¿Sabes? O sea, he hecho un ejemplo, pero es que me repatea un montón. Y luego cuando he estado con personas de mi misma etnia, siempre ha sido el autismo. Lo que pasa que como ocurre muchas veces con la discapacidad, te discriminan y no son capaces de decirte que te discriminan por tu discapacidad, sino por alguna otra característica tuya. Esto en especial lo pasa a las personas neurodivergentes porque a mí muchas veces me dicen, no, es que se alejan de ti porque eres borde, se alejan de ti porque eres muy fría, se alejan de ti porque eres muy directa, se alejan de ti porque no miras a la cara, porque cuando hablan contigo sienten que les ignoras. Y eso me ha hecho sufrir pues cierta discriminación dentro de entornos de digamos que de mi misma etnia y contexto cultural y religioso. Es complicada esa pregunta, porque depende mucho del contexto. Ahí también estabas hablando de esto y estaba pensando que hay un componente ahí machista también, de que de la mujer como ese rol dulce, y cuando una mujer tiene que ser seria o tiene que ser un poco más brusca, lo que los hombres, pues como el rol de hombre es más serio, puede ser más brusco, ahí parece que se perdona, pero con la mujer parece que no perdona tanto. Y ahí hay un Ya componente somos unas locas machista. histéricas. Claro, Total. hay un Sí. componente machista muy potente ahí, aparte de discriminación por el tema del autismo, pero también es que pensar en el tema del machismo porque es que lo pienso mucho, cuando una mujer Sí. se aleja del rol machista que hay en esta sociedad patriarcal, pues pasa eso, que enseguida se la rechaza por
vaya, no es dulce, no es amable, Sí, no es... enseguida se la está tachando como de, oh, exagerada. Realmente, mientras Totalmente. espera que Terrible. seamos las mujeres dóciles, vulnerables, y sin embargo, enseguida que pones un límite, ya eres esa loca que tiene carácter y es inaguantable. Y efectivamente hay un componente machista bastante tocho de lo que se espera de nosotras como mujeres también. Correcto, Por eso completo. es. Por eso para mí es muy complejo separar Mm, la discriminación étnica de la de género, porque hay como una mezcla, ¿no? Sí. Son machistas conmigo por doble, por Mm, mi etnia y por mi religión. Y cuando no llevaba velo, no, o sea, muchas veces era como, o sea, si sabían de mi condición étnica era, pero es que tú no eres como las demás, tú no eres mm, sumisa. Claro, o sea, yo antes de llevar velo, pues llevaba ropa como cualquier otra persona, te quiero decir, no iba tan cubierta. Em, pero hay algo muy curioso que si os apetece leer o investigar en algún momento, es Sí, que se sí. llama islamofobia de género, ¿vale? Mm. No quiero profundizar mucho, pero es un tipo de discriminación machista específico que sufren las mujeres musulmanas. ujú, Y de ahí que la experiencia sea tan complicada de separar. ujú. Entiendo, sí, Ujú. la verdad es que o sea, lo que estás diciendo realmente me suena un poquito, que habré leído algo sobre eso y es complicado también, pero bueno. Vamos a seguir, vamos a dar un poco un giro y vamos a dar un poquito de redes sociales, porque tú pues, subes vídeos, ¿vale? Subes los contenidos a redes sociales y me gustaría saber un poco qué impacto tienen las redes sociales en ti o si recibes mucha discriminación, si crees que son espacios seguros. ¿Cómo te sientes tú cuando subes un vídeo o cuando subes algún tipo de contenido a redes sociales? No sé si llamarle privilegio, pero cuento con la experiencia de haber sufrido bullying desde muy chiquitilla y que mi manera de gestionarlo ha sido que me dé absolutamente igual lo que haga la gente y que lo que me Ujú. diga y el odio que me eche, porque es como, he sobrevivido a mucha porquería y me parece que una persona me comente, no sé si decir esta palabra puede ser censurable, pero mora de... Sí. Me da igual que digan, o sea, te quiero decir, la discriminación que sufro por redes, eh, por suerte, y digo por suerte porque creo que estoy en una posición muy privilegiada para lo que suele ser la norma general, no me afecta tanto el odio, me da absolutamente igual que me insulten, que digan que me estoy inventando las cosas, no me importa mi entorno cercano y ya está. En el sentido de que cuento con el privilegio de que no me afecta negativamente que una persona me esté insultando, que de primeras no es normal que tú subas un vídeo y que te insulten, Ya. ¿vale? O sea, contando con que no debería de ser normal que yo haga un vídeo hablando sobre niveles de apoyo y que me digan, te has inventado el autismo, puta mola de mierda. Y cosas así, ¿sabes? Sí, sí, Que sí. se reciben, no puedo negarlas. Sí que intento borrarlas siempre porque no me gusta que la gente que realmente le interesa mi contenido se machaque la cabeza respondiendo a esas personas. O sea, intento como que borrarlo. También es que recibo, de aquí también viene el tema de la, la socialización de género vinculada a la racialización. O sea, el hecho de que yo no solamente recibo discriminación por autista, sino que también por mujer y por musulmana. Y es que es como que recibo machismo por parte de hombres de mi comunidad religiosa, recibo racismo por parte de los fachas, recibo capacitismo por parte de las madres azules, y es un mix muy gracioso. Pero a mí lo que realmente me llena es conectar con personas por redes sociales. O sea, creo que me ha dado una oportunidad de conocer a gente súper maja que a día de hoy son amistades que valoro un montón. Pues muy guachi. Qué guay, qué guay. Qué guay, me alegro mucho. Bueno, pues siguiendo con el tema de las redes sociales, ¿qué cuentas crees tú que son importantes o qué cuentas nos podrías recomendar para que aprendamos un poco sobre TDAH o discapacidad?
o Sobre neurodivergencia. TDAH, bueno, sobre neurodivergencia, bueno, es que me gusta mucho la cuenta de una amiga, Perfecto. no te preocupes. Me gusta mucho la cuenta de una amiga, pero se ha cambiado el nombre. Bueno, dos amigas realmente. Ujú. Que una es autistic.h, Vale, que es Ainhoa Castaño, y vale. la otra es Marta. Ainhoa Castaño es autista, es doble ingeniera Ujú. y también tiene endometriosis. Y luego Marta es autista y también tiene pues la misma enfermedad rara que yo, el Ehlers-Danlos. Y ella sí que hace mucha divulgación sobre el Ehlers-Danlos, que es Mm. bastante interesante. O sea, son como que Ujú. las dos que más recomiendo. Y también me gusta mucho los posts que hace Moira. Ajá. No sé si pasároslo por aquí, porque voy a buscar sus cuentas. Es que Marta y Ainhoa recientemente han cambiado sus nombres de usuario en redes. Sí, de hecho, Ainhoa antes era Whiskas con H o algo así. Sí, sí, por Sí, lo eso, sé, ¿ves? Es que lo han cambiado. Vale. me cae muy bien porque yo la sigo y tengo buena relación con ella, así que sí la Es conozco, un sí. sol. Vale, Bichearé pues entonces de su contenido. Sí, sí, Ainhoa es buscaré. autis.tic.h Ujú. Ujú, sí. y el de Marta. Voy a buscar directamente su nombre porque. Ujú. Vale, es autoestima. Ujú. Un Vale. juego de palabras, autoestima. Y Me gusta. el de Moira es creo, creo que no la ha cambiado, voy a confirmar, pero si no me equivoco era Moira en el espectro. Ah, vale. A ver Ella también Perfecto. habla si... sobre TDAH porque también tiene diagnóstico de TDAH y de TOC. Ostras, sigo a todas las que has dicho. Vale. Estaba mirando y digo, pues Son sí, bastante sí, majas. sigo. Cuentas muy recomendables, sí, la verdad es que muy interesantes. Sí, me gusta porque son muy concisas y te lo explican con mucha claridad y de forma Sí, estética. O sea sí. que al final te quedan mirando. Oh, no conocía a nadie, así que voy a bichear su contenido porque estoy segura de que merecerá la pena. Que si lo pensáis, a día de hoy es bastante revolucionaria que estemos aquí 4 personas reivindicando, hablando de neurodivergencias y de realidades disca, ¿no? Es un... Voy a levantar la voz y de aquí ya no me bajo. Y bueno, vamos a Correctísimo. terminar con la última pregunta y yo lo voy a llamar como el minuto de oro, ¿vale? Aquí tienes un espacio en el que poder reivindicar o decir algo que te gustaría añadir, así que ahora tú imagínate que tienes, bueno, que tienes, ¿no? Un micro delante y qué te gustaría añadir, qué te gustaría reivindicar o qué te gustaría divulgar estos últimos minutillos que tenemos aquí. No lo sé. Tómate tu No sé qué. tiempo, tranquila, El piensa. tiempo que necesites. Sí, ya ves. Mm, Sobre neurodivergencia en general, me gustaría que la gente se informe. Y podría hacer una crítica súper tocha al sistema, a muchos sistemas, pero los que creo que más afectan a la vida de las personas son tres neurodivergentes, quiero decir. Al sistema sanitario, al sistema educativo y al sistema laboral. Al sanitario, porque muchas veces las neurodivergencias vienen asociadas a condiciones físicas. Quiero decir, yo, por ejemplo, con mi enfermedad rara, Ujú. el proceso diagnóstico es un horror porque mi forma de manifestar el dolor no es igual que la de una persona neurotípica. Y quizás si tú ves los síntomas físicos, obviamente te das cuenta, pero antes de que me examinen, tengo que expresar, oye, mira, es que me duele esto y me duele esta parte. Y muchas veces cuando se da con pacientes neurodivergentes que tienen alexitimia, o sea, que les cuesta identificar el dolor en ciertas partes del cuerpo, se, se ignora su dolor y por desgracia esto se ha tomado vidas, así que me parece muy importante mencionar que el sistema sanitario necesita renovarse o actualizarse urgentemente con neurodivergencia porque esto se cobra vida.
La última noticia muy fea al respecto que leí fue que una niña de 4 años falleció porque tenía una infección muy fuerte que los médicos no diagnosticaron porque es que se la veía bien. Y es que era una niña Qué autista que no vergüenza, sabía manifestar el dolor de cierta Uf, manera, ¿sabes? O sea, qué es vergüenza. muy feo. Segundo, el uf. sistema educativo, porque se nos echa siempre a las típicas aulas de compensatoria, aulas TEA, aulas abiertas o como quieran llamarlo, o educación especial o lo que sea, que eso no hace más que barrer la basura y ponerla debajo de la alfombra, o sea, no quitas el problema, lo único que hace es esconderlo. Y es que los docentes no están adaptados a las personas neurodivergentes. Yo lo siento mucho, sé que es caro formarse, pero no hace falta que hagas un curso oficial o un máster. Puedes leer a personas autistas con libros que escriben y así les apoyas también, ¿no? Y entiendes un poco qué es lo que pasa. O sea, yo no estoy pidiendo que todo el mundo se especialice en NEAE ni en NEE, no hace falta, pero mínimo que sepas qué es lo que es y cómo tratar con con ese alumnado, porque se le da muy de lado y se le da por perdido cuando somos personas, o sea, es como, es como ignorar, o sea, echar del aula a una persona sorda simplemente porque no escucha, porque no traes a un intérprete. Claro. Es muy sencillo, pero no hacen nada. En fin, movidas de adaptación. Y luego el sistema laboral, porque somos un colectivo con mucha tasa de paro y necesariamente, o sea, como digamos que la barrera de discriminación es la entrevista de trabajo. Y obviamente, a la hora de hacer la entrevista de trabajo, si yo no estoy enmascarando y soy como soy yo de verdad, se me va a rechazar. Y se me ha rechazado muchas veces. Es más, ahora con el tema de redes, me ha pasado que he ido a entrevistas de trabajo y es como, ah, sí, es que te he visto en redes, sí, es que eres autista, ¿por qué no lo has mencionado? Perdona, es que en mi currículum no tengo que mencionar que soy autista. Total. El tema de discapacidades, Sí. es que creo que pasa con todas, en plan de, es que tienes que mencionar qué discapacidad tienes, ¿vale? Pues es que no es necesario que lo diga. Y que sea autista, Claro. yo qué sé. Un ejemplo personal que tuve, que postulé, mira, para un trabajo súper sencillísimo, que era en un almacén de una herboristería. Ay, Ujú. es que ser autista no va a impedir que desempeñes tu trabajo, no. Solo voy a tener que almacenar cajas y organizarlas. Eso no me impide, o sea, mi autismo Total. no me impide ser una persona. Y lo mismo con trabajar en un colegio o en una asociación o lo que sea. Puedo hacerlo perfectamente, o sea, es mi profesión. Que si soy ingeniera, pues puedo trabajar perfectamente de ingeniera. Eh, si soy pintora, si soy albañil, si soy lo que sea, por algo mi profesión. Valórame por mis capacidades y por el currículum que está ahí puesto, en lugar de cómo me desempeñe yo socialmente. Que es una crítica muy fea porque me parece muy fuerte que seamos un colectivo con tanta con tanto desempleo. Es que es fuerte, o sea, no me Sí, contratas lo porque es. no te caigo bien. Ya está. Sí, sí. Y es que Un encima, poco más. encima ni siquiera se quiere accesibilizar los puestos de trabajo. O sea, Ya, somos. si me meto en eso, habla. Es que No, eso es un melón, eso es para otro podcast. Para eso claro, estamos. claro, soy muy aptos para trabajar, pero es que primero, se tienen que accesibilizar los puestos de trabajo. Hay que adaptarse, correcto. Total. Claro, Y a ver, yo con el Les Darlos tengo disautonomía, entonces, por ejemplo, estar muchas horas de pie hace que se me hinchen las piernas y que me empiecen a doler mucho. Que, por ejemplo, en el tema de dar clases en un centro educativo, puedo hacerlo perfectamente, pero como que muchas veces se exige, es que si eres docente tienes que estar de pie. Me parece que puedo desempeñar mi trabajo de la docencia también sentada sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Eh, pues este tipo de cosas como que directamente no hay accesibilidad. O sea, yo cuando estaba trabajando, accesibilidad cero patatero. Al final llegaba a mi casa súper cansada y me apagaba. Me daba un shutdown, eso de apago mi cerebro un rato y no soy persona hasta dentro de 3 horas.
Sí, aquí hay una crítica bastante fuerte al tema del sistema laboral porque se tiende a decir esto de que las personas con discapacidad o también personas autistas pueden acceder porque las empresas dan un porcentaje a personas con discapacidad y no es así. Es decir, hay un porcentaje que se supone que está a personas con discapacidad, pero si no adaptan el puesto de trabajo, no acceden todas las personas con discapacidad o no acceden las personas autistas si no tienen un trabajo adaptado. Entonces, Claro. me hace gracia el jueguito que tienen las empresas de no, si nosotros contratamos a personas con discapacidad y realmente no es así, lo que están haciendo es contratar a la menor discapacidad posible, a la que menos moleste, a la que menos tengas que adaptar y eso hace que... Perdona, Hugo, y en la que menos se tengan que gastar dinero. Sí, por supuesto. Totalmente. Eso es, entonces claro, al final, ¿qué pasa? Que las tasas de paro, porque hablas de tasa de paro del autismo, pero es que la tasa de paro de discapacidad en general también es el doble literalmente que la tasa de paro estándar. Entonces, claro, tenemos una situación de precariedad enorme y el tema es que no es culpa nuestra, es culpa de la sociedad. Así que, Total. bueno, creo que ya estamos en una hora de programa, creo que vamos a ir acabando. ¿Cómo te lo has pasado, Tempox? ¿Qué tal? Guachi. La verdad es que ha sido muy cómodo hablar con ustedes sin tener que pensar en, es que esto no lo van a entender, porque esto solamente las típicas cosas que cuando hablas con una persona que no tiene discapacidad no la entiende y que Ya. te sientes súper incomprendida. Por eso este sitio es un espacio seguro. Intentamos que Sí, sea un espacio correcto. seguro para todo el mundo. Sí. Y me alegro un montón que te hayas pasado bien, que hayas estado cómoda. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis, todos los jueves a las 7 de la tarde tenéis discas con más invitados, con más gente, con más temas. Y eso, el jueves que viene nos vemos, ¿vale? Hasta Un luego. placer, chicos. Hasta A luego. cuidarse. Adeu.